Saludos y bienvenidos a Tu Oficinista Responde, el podcast donde hablamos de gestión, recursos humanos y desarrollo personal. Todo desde una perspectiva tecnológica y orientado al mundo de los negocios online. Yo soy David Gallego, fundador de Tu Oficinista, y en cada episodio compartiré contigo tips, consejos y estrategias sobre gestión, finanzas y desarrollo de negocio. Si como a mí te apasionan estos temas, ponte cómodo, ajusta tus auriculares y disponte a disfrutar porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, un lunes más, una semana más. La verdad que estoy muy contento porque ya estamos en el episodio 86, 7 semanas seguidas sin fallar ni un día, que bueno, pues al final es lo que hablábamos en el primer episodio después de retomar el podcast, que al final también esa sensación de tú mismo sentirte bien y saber que estás haciendo algo con más o menos éxito, pero al final responsabilizándote de la parte que a ti te corresponde, que al final es lo mínimo, el hacer lo tuyo, digamos. Bueno, pues en este capítulo número 86 vamos a hablar hoy de la mejor forma, digamos, de crear un presupuesto. Esto viene en este caso a raíz de, bueno, pues una consulta que tuve de un amiguete durante esta semana en la que me pedía para el tema del presupuesto y tal. Y bueno, el ejemplo es una empresa, digamos, de retail enfocada a la hostelería. El ejemplo era, bueno, pues cuánto se iba a gastar, digamos, en la parte del marketing. Entonces, bueno, pues al final decía, si nosotros cogemos como referencia el año 2023 y en el año 2023 hemos gastado, por poner un ejemplo, 400.000 euros, pues evidentemente tú coges esos 400.000 euros, lo divides entre dos y dices, bueno, pues yo cada mes me tengo que gastar 33.000 euros, por ejemplo. Pero esto evidentemente, bueno, yo creo que está claro que no es así. Porque desde luego no todos los meses son iguales y en función del tipo de presupuesto que queramos hacer y el tipo de resultados sobre todo que queramos obtener, pues tendremos que hacer este tipo de ajustes. Entonces, bueno, pues en base a esto yo ya lo estuve comentando al final. Creo que una vez que se ve y se coge la perspectiva del por qué no puede ser cada mes igual, yo creo que es algo que está claro. Entonces, a la hora de crear un presupuesto, por empezar un poco desde la base, tenemos, digamos, dos formas de hacerlo. Una sería, al final de una forma o de otra, hay que tener en cuenta, en consideración, el ejercicio anterior. En caso de no tener un ejercicio anterior, tendríamos que ver pues esa previsión y esos objetivos que tú te marcas y hacer lo que sea coherente. Bueno, pues si haces un presupuesto de gastos con el presupuesto de ingresos y demás. Pero bueno, en condiciones normales, digamos, vamos a tener la opción de coger, efectivamente, dividir esos gastos que tú has tenido, por ejemplo, en un presupuesto de gastos, esos gastos que tú has tenido durante el año anterior y decir, ¿cuánto voy a gastar? Pues, por ejemplo, en marketing, por ejemplo, en recursos humanos, en servicios de profesionales independientes, etcétera. Bueno, pues evidentemente tú, si coges los datos del año anterior, divides entre 12 y esa cantidad que te sale lo asignas mes a mes, al final ese dato debe coincidir básicamente con el objetivo que queremos alcanzar en cuanto a presupuesto para el año en curso. ¿Qué pasa? Que esto no siempre es lineal, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay muchos negocios que son estacionarios, pues por ejemplo una tienda de ropa, al final, por ejemplo el marketing no va a invertir lo mismo durante la campaña de Navidad o durante un cambio de estación que a lo mejor en rebajas o que a lo mejor, pues no sé, en un mes de julio o agosto que está entre medias de temporadas, que no hay nada en especial o en concreto y tal. Pues una empresa, por ejemplo, que sea de viajes, evidentemente, ¿cuándo va a invertir más? Pues cuando se acerca el verano, cuando se acerca Semana Santa, cuando se acerca Navidad, cuando se acercan momentos en que la gente viaja. Un departamento de recursos humanos pues gastará más por defecto directamente los meses, en los que tenga que hacer el pago de esa paga extra de Navidad o de verano a los empleados, o tendrá que hacer más gasto cuando por ejemplo tiene que hacer por un pico de trabajo. Pues hay lo mismo empresas, ya sea por ejemplo se me ocurren empresas que tienen que ver con el tema de la agricultura y demás. Bueno, pues hay momentos evidentemente que a lo mejor una empresa que tiene 12, 15 personas pues de repente tiene 150. ¿Por qué? Pues porque tiene los temporeros para la recolección,
o para la confección de esa propia fruta y demás. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta. Y luego, bueno, pues lo que decía, si lo tenemos en cuenta y lo hacemos directamente, como decía, dividiendo, oye, pues mira, yo he gastado tanto y esto es lo que quiero extrapolar a este nuevo ejercicio, ¿cómo va a ser? Ahí yo lo que aconsejo es lo siguiente: si tú tienes, por ejemplo, 3 meses, que son meses de pico en los que se gasta más, yo cogería el presupuesto del año anterior, el presupuesto en este caso, el gasto real del año anterior, de esos 3 meses, lo divido entre los 3 meses y lo coloco, imagínate, enero, junio y octubre, ¿vale? Pues yo cojo el gasto real de enero, julio y octubre del año anterior, lo divido entre 3 y lo pongo cada uno como referencia del presupuesto de este ejercicio. Y luego, pues los otros 9 meses lo divido entre 9 y lo pongo como referencia. ¿Por qué? Porque si al final lo ponemos de una forma lineal, que era lo que hablaba con mi amigo durante esta semana, pues al final no es real, porque sí vas a tener muchos meses en los que vas a ir sobrado de presupuesto, porque como estás teniendo en cuenta los picos para hacer el global de los 12 meses, pues al final en los meses que no se den esos picos, te va a sobrar, digamos, dinero. Pero el problema es que luego en esos 3 meses donde hay un pico de gasto y que es coherente y que es totalmente dentro de presupuesto, o sea que no hay ninguna desviación ni ninguna alarma, pues al final ahí sí que te vas a quedar muy corto. Entonces, bueno, espero que esto se entienda, y al final yo creo que tenemos que tenerlo, pues eso, en cuenta a la hora de crear esos presupuestos, y sobre todo que sea algo muy dinámico. Tanto si es, normalmente cuando se hace en el primer ejercicio, pues evidentemente ahí somos mucho más flexibles, y bueno, lo que a lo mejor en un principio pensábamos que íbamos a gastar X, pues cuando vamos enfrentándonos a cada uno de los meses y viendo ese presupuesto, pues tenemos que ir virando y cambiando, bueno, pues estrategias y objetivos muchas veces. Cuando es sobre un ejercicio anterior, lo mismo. Al final, en este caso, lo más importante es tener muy claro lo que queremos conseguir con el presupuesto. O sea, si yo tengo una empresa en la que el año pasado facturé 2 millones de euros y mis gastos fueron 1.300.000, por poner un ejemplo, y yo quiero coger y decir, oye, yo lo que quiero hacer este año es impulsar el negocio, hacer más gasto para que eso me retorne más ingreso. Bueno, pues a lo mejor en vez de 1.300.000 de gasto, tendré que ponerme de gasto 2 millones, ¿vale? ¿Y eso qué va a conseguir? Bueno, pues eso va a hacer que en vez de facturar 2 millones, a lo mejor facture 3, o facture 3.500, o facture... Estoy viendo la relación que hay de ingresos con los gastos, es evidentemente como nosotros lo vamos a poder confeccionar para que sea lo más realista posible. Y ojo, tenemos la otra parte. La otra parte puede ser que digamos, vamos a ver, yo durante este año he facturado 2 millones, he gastado 1.300.000, y yo estoy convencido, pues para eso están los consejos de dirección, las reuniones, digamos, de final de año o de primeros de año, cuando se va proyectando lo que queremos que ocurra en el ejercicio siguiente, y decimos, vamos a ver, hemos ganado 2 millones de euros, o hemos ingresado, mejor hablemos con propiedad, hemos ingresado 2 millones de euros y hemos tenido un gasto de 1.300.000. Vamos a hacer lo posible para que este año, teniendo el mismo nivel de ingresos, gastemos menos. Bueno, pues porque hemos visto que a lo mejor hemos sido poco eficientes en cuanto a recursos humanos, hemos sido poco eficientes en cuanto a marketing, pues no sé, en cuanto a gastos auxiliares. Al final, todo esto, como digo, lo definimos y nos lo marcamos como objetivos una vez al año, pero luego se va revisando. Y lo que queremos precisamente que nos sirva ese presupuesto es para saber que estamos alineados con esa visión que hemos tenido de la empresa cuando empezamos el año. Y es igual que cuando creamos un plan de negocio, pues al final tú pones una serie de números, una serie de parámetros que estás controlando, y que luego el medirlos mejor o peor y que te den más o menos desviación, pues te va a indicar claramente si estás teniendo buenos resultados en base a lo que tú esperabas o no tan buenos, y tienes que cambiar algunas de las cosas que estás haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya servido y sobre todo que hayáis disfrutado, pues como digo siempre, tanto como yo de lo compartido. Al final el tema de los presupuestos es un tema esencial,
Y es un tema que desde luego no es baladí, diría que no solamente para una empresa, para una familia y para cualquier cosa, porque muchas veces cuando controlamos esos gastos y a la hora de hacer el presupuesto decimos, joder, que el año pasado nos gastamos X en alguna partida que quizá no es vital o no es estratégica para tu negocio. Pues a lo mejor eso ya te hace de que digas, no, esto vamos a gastar la mitad porque esto realmente no nos está ayudando directamente a que el negocio vaya mejor, ¿vale? Y bueno, pues lo dicho, que espero que lo hayas disfrutado, que si lo has disfrutado, pues nada, considera suscribirte para no perderte ningún episodio. Como siempre te digo también, cualquier feedback, cualquier comentario, cualquier aportación que nos quieras hacer sobre el podcast o sobre otro tema, puedes enviarlo al correo david@tuoficinista.es. Y te espero como siempre la semana que viene, el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Y hasta entonces disfruta del camino porque esto es sin duda lo más importante, sea cual sea tu objetivo. Un abrazo y hasta la semana que viene. What's up is down, what's left is right.